Aclamad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adorad al Señor con regocijo, presentaos ante Él con cánticos de júbilo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Venid a sus atrios con himnos de alabanza. Dadle gracias, alabad su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda la creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que has dado para nosotros. Te pido que todo vaya bien en nuestras vidas y que doy gracias por la escuela que va a empezar pronto y que nos ayudes en este año que estamos un poco complicados y que todo vaya bien. En el nombre de Jesús, amén. Levantemos nuestras voces, adoremos al Señor, proclamemos su grandeza hoy. Adoremos todos juntos
Y supongo que el Señor estará diciendo aquello de, bien, me gusta haberos escuchado cantar, traer ofrendas, recordar la muerte de Jesús, pero creo que en total justicia el Señor espera ahora que como un acto de adoración tan importante o más que los anteriores, tengamos el oído atento, el corazón abierto a la palabra del Señor. Una palabra que he titulado, esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Y por supuesto que no voy a referirme al anuncio de Messi de abandonar el Barcelona, que ya sabéis cómo empezó y cómo terminó. Aunque realmente hay muchos que hablan de esto y mucho en estos días. Por eso yo no voy a perder un minuto más en esto. Sí voy a invertir todo este tiempo, con la ayuda del Señor, en hablar algo que es muy importante, porque es trascendental, porque nos va la vida en ello. Y que tiene que ver, sin duda, con la realidad de que no solo es cómo empieza, sino cómo termina. Fijaos cómo lo expresa el Señor Jesús, poniendo en nuestra mente y corazón el final que se espera de cada uno de nosotros. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesús también en Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin duda, una de las características del verdadero cristiano es la perseverancia, la cual manifiesta la constante obra del Espíritu Santo y las correctas motivaciones y la correcta mentalidad del creyente que, conforme a estas palabras que hemos leído en la Biblia, incluso después de atravesar por muchas pruebas, manifiestan la salvación obtenida por la fe hasta el final y alcanzan la recompensa de la corona de la vida. Es por eso que podemos afirmar lo que el título de este pensamiento dice, esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Un claro ejemplo bíblico de la importancia de esto que decimos es lo que narra el apóstol Juan en el capítulo 6, versos del 14 al 69. Es un texto muy largo que no vamos a leer en su totalidad, pero en el que sí vamos a ir caminando versículos a versículos, párrafos a párrafos, a fin de poder encontrar aquí precisamente el valor de entender que está muy bien que nos iniciemos en algún momento de nuestra vida como discípulos de Cristo, pero que de nada servirá si finalmente no llegamos al final de la carrera. En Juan 6 leemos esto, y en el contexto de nuestros versículos en los que vamos a meditar está el muy conocido milagro de Jesús, de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús acaba de alimentar con 5 panes y 2 peces a más de 5.000 personas. Y encima sobraron 12 cestas. Impresionante lo que acaba de hacer el Señor. Tanto es así que los versículos 14 y 15 de Juan 6 siguen diciendo, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Y Jesús supo que querían declararlo rey. En resumen, he resumido el versículo 15. En verdad, este es el profeta. ¡Wow! Menuda señal ha hecho. Nos ha dado a comer a todos y ha sobrado. Y así es como empezó la relación de miles de personas con Jesús. Sin embargo, el final de muchos de estos en esta historia lo encontramos en Juan 6, 66. Ya la cita bíblica ya da un poquito de yuyu, 6, 66. Fijaos lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Qué ha pasado? Hace un momento, este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Y de golpe, de repente, unos pocos versículos después, tenemos a mucha de esa gente abandonándole y dándole la espalda. Pues ha pasado lo que Jesús sabía que estaba pasando.
Y lo que realmente en esta mañana también, con la ayuda del Señor, me gustaría corregir, si es que fuera necesario corregir en la vida de alguno de nosotros, o al menos sí exhortar y avisar para que no nos ocurra también lo mismo. Versículo 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Extraño. Se está dando un baño de multitudes y donde normalmente uno dejaría que lo mantearan y que le pusieran un trono y lo que hiciera falta, Jesús dice que se va a la montaña él solo. Y es que, como dice el versículo 64, Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Jesús sabe de todos nosotros quién está hoy con él y quién no estará hasta el final. Y es que, hermanos, una cosa es que se pueda llegar a ser discípulo de Jesús por muchas vías o razones. En esto el Señor es generoso y nos llama y nos atrae hacia Él de muchas maneras. Algunos como una herencia religiosa recibida de los padres. Otros porque hemos sido testigos de un gran milagro en una enfermedad, incluso en el hambre que hemos pasado y que el Señor ha saciado. De muchas maneras, incluso por curiosidad, puede haber alguno que esté hoy, por ejemplo, aquí o escuchando este mensaje. Pero, ya digo, una cosa es cómo llegas, cómo empiezas, y otra cosa es ser una de los que van a permanecer fieles hasta el fin. Porque, hermano, hermana, bien está que hayamos empezado el camino con Cristo, el discipulado con Cristo, como muchos, miles lo empezaron aquel día. Pero perfecto será que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros al llegar al final. Fijaos lo que dice Jesús en el versículo 38 al 40. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso, hermanos, una de las características del verdadero cristiano no es que un día comience a ser discípulo de Jesús, sino que además persevere hasta el fin. Y para que todos esos que querían declararlo rey lo tuvieran claro, Jesús se dispone a enviarles un mensaje que deje bien claro cómo habrá de ser la relación de los verdaderos seguidores de Jesús con Él, de los que llegan al final en su relación con Él. Un mensaje que le parecerá inaceptable a los que pretenden seguirle con una motivación y una mentalidad equivocadas, como por ejemplo la de seguir a un Jesús que cumpla nuestras expectativas materiales y temporales, o seguir a Jesús a nuestra manera. El versículo 60 expresa lo que pensaron, y no sé si alguno hoy pensará también al escuchar el mensaje. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y consecuentemente, versículo 66 que ya hemos leído, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y sin embargo, este mismo mensaje provocará la reacción adecuada en los que tienen la motivación y mentalidad de acuerdo a la voluntad de Dios, los cuales perseveran hasta el fin con palabras como las que Pedro exclamó al final de este relato, versículos 68 y 69. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, una misma escena, un mismo principio para miles de personas. Razones diferentes para que cada una esté con Jesús en ese momento. Y al oír el mensaje de Jesús, el mensaje que les lleva no a un momento con Él, sino a una vida hasta el final con Él y en los términos que Él establece, ahí vemos en una misma escena e historia dos reacciones diferentes. Espero que el Espíritu revele a cada uno, por medio de este mensaje,
en cuál de estos dos grupos nos encontramos. Porque recuerda que ser discípulo de Cristo no es cómo empieza, sino cómo termina. ¿Y de qué va ese mensaje? Pues hemos escogido algunos énfasis que ilustran perfectamente lo difícil que a algunos les resultó el mensaje, sin embargo, la fe que provocó en otros. Y espero que todos los que aquí estamos seamos de esos últimos. Y es que lo primero que hace el Señor para establecer una correcta y permanente relación con Él, lo primero que hace es confrontarnos con aquel o aquello que estamos persiguiendo. Versículo 26. Ciertamente, os aseguro que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. En otras palabras, no es a mí a quien seguís, sino el alimento que os he proporcionado para vuestro estómago. ¿Y tú? ¿Eres seguidor de Cristo o solo quieres lo que Él te puede dar? Aquello que le puedas sacar. ¿Sigues al que da o sigues lo que da? No olvides que a Dios no puedes engañarle. Y si sigues lo que da, es cuestión de tiempo que acabes como los del versículo 66. Jesús sigue confrontándoles, versículo 27. Trabajad, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. En los versículos anteriores vemos el esfuerzo que habían hecho muchos de estos discípulos que quedaron impactados por el milagro, por el esfuerzo que habían hecho al día siguiente para encontrar a Jesús y poder volver donde Él estaba. Habían hecho un esfuerzo tremendo de ir para un lugar para el otro hasta que al final lo encontraron. Realmente se esforzaron por seguir a Jesús. Pero Jesús, que conoce su corazón, dice, no, trabajad, esforzaos, sí, pero no por la comida que perece. No por la comida que te llena hoy el estómago, sino la que a vida eterna permanece. Te esfuerzas tanto por la comida para el estómago que no tienes tiempo para el alimento eterno que Jesús puede y quiere darte. ¿Por qué trabajas? ¿En qué te esfuerzas? Y además, lo poco que te relacionas con Jesús es precisamente para que resuelva tus necesidades materiales y temporales. ¿Sigues lo temporal o lo eterno? Porque si es lo temporal solamente, acabarás como los del versículo 66. Es cuestión de tiempo. La verdadera relación con Jesús no puede ser una mera cuestión de que no nos falte la comida para el estómago o la ayuda emocional y física necesaria para esta vida. La verdadera relación con Jesús es desde ya hasta la eternidad en un permanente deseo de la comida que permanece para vida eterna. Y no dudes, porque entonces es que no tienes fe, que la comida que permanece para vida eterna, créeme, incluye la del estómago. Incluye tus necesidades emocionales y materiales. Pero si la motivación es lo temporal, créeme, es cuestión de tiempo que acabes lejos de Jesús. La comida que permanece para vida eterna es lo que Jesús quiere que busquen en Él todos los que le siguen, todos sus discípulos, porque solo Él es quien puede darla y porque solo Él mismo es esa comida. Y eso es lo que desarrolla Jesús inmediatamente en este texto. Seguir a Jesús es seguir al dador y no la dádiva. Es seguir lo eterno y no lo temporal. Porque solo Él puede dar esa comida y porque solo Él mismo es esa comida. Vamos a ver esos dos conceptos a fin de que nos ayuden a entender de qué naturaleza entonces deberá ser nuestra relación con Jesús. Como aquel que da el alimento que a vida eterna permanece.
En primer lugar, Jesús es el autorizado por Dios para darnos este tipo de comida. Y solo Jesús, nadie más. Versículo 27. La cual, la comida que a vida eterna permanece, os dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Nadie más tiene el sello de aprobación, la unción del Padre para dar y ofrecer la comida que a vida eterna permanece. Y esto tiene una implicación muy práctica en la manera en que nos habremos de relacionar con Jesús, para perseverar hasta el fin, anhelando y recibiendo de Él esa comida. Y es que la relación con Jesús es una monarquía, no una república. Y aquí podríamos entrar en territorio político que no voy a entrar, que nadie se engañe, cada uno piense de esto lo que le da la gana para España, pero para tu vida en relación con Cristo, créeme, la relación con Jesús es monárquica, no republicana. Me explico. Cuando el texto dice que aquella multitud querían declararlo rey, la palabra rey aquí puede confundirnos y hacernos pensar que querían ser monárquicos en su relación con Jesús. Pero la monarquía original, no la de hoy en día, que no tiene ya nada que ver con esto, no queda casi nada de eso ya, salvo en países evidentemente dictatoriales. La monarquía hoy en día no tiene nada que ver con la monarquía que originalmente se estableció, en la que el rey no era escogido por parte del pueblo, sino que era puesto y ungido por Dios para enseñorearse y gobernar al pueblo. El rey debía ser la dádiva de Dios para gobernar a su pueblo y el pueblo, debía sujetarse sin discusión posible a su rey. Nada que ver, como veis, con la monarquía moderna. Sin embargo, lo que aquí vemos en este texto, aunque se nombre la palabra rey, es más bien un pueblo eligiendo a su presidente, tal como se hace en las repúblicas, de manera que éste no sea señor del pueblo, sino su servidor. ¿Por qué hoy en día es importante hacer este matiz? Porque tú puedes ser, sociopolíticamente hablando, republicano, ningún problema. Pero cuidado si trasladas esa mentalidad a tu relación con Cristo. Porque Cristo no es el presidente que tú eliges. Cristo es el rey, con mayúsculas. Y no el rey de los de ahora, que están bajo una constitución, etc. Es el rey, señor y dueño de nuestras vidas. Y si entiendes la relación con Él en estos términos, entonces vamos bien. Y si no lo entiendes en estos términos, entonces puede que tengas la frustración de ver que Dios no termina de servirte como tú quieres y como si fuera un presidente de república, estar esperando el día de las urnas para quitarlo de en medio de tu vida. Con Cristo, no. Querían llevárselo a la fuerza y coronarlo. Es el pueblo el que quería declararle rey. Y esto es lo que lleva a apartarse de ellos y preparar el mensaje que debía darles. ¿Por qué debía darles este mensaje? Porque Jesús no necesita ser declarado rey para serlo. Escucha bien, Jesús no necesita ser declarado rey para serlo. Versículo 27, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El Padre le ha puesto como rey. Da igual si tú lo declaras o no lo declaras. Jesús es el rey. Hechos 2:36, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Da igual lo que tú creas, lo que tú piensas, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y si quieres ser un seguidor de Cristo, esto es algo que desde el principio tienes que entender. Lo tenía que entender aquella multitud que quería coronarlo y lo tenemos que entender nosotros que estamos aquí supuestamente como seguidores de Cristo. Apocalipsis 19:16, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, con independencia de cuál sea nuestra postura política para nuestro país en cuanto a república o monarquía, para la correcta y eterna relación con Jesús, Él no puede ser el presidente que tú eliges, sino el rey puesto por Dios.
el Rey que Él es y ante quien un día, y lo hemos cantado hasta 3 veces esta mañana, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Eso va a pasar, lo creas o no, lo quieras o no, te guste o no, eso va a pasar. Y qué diferente será confesarle hoy y hasta nuestro último día como Señor y doblar nuestra rodilla ante Él. Qué diferente será hacerlo así en nuestros días de vida, porque eso nos llevará a una eternidad sin duda con Él. A menospreciar este mensaje, a que te parezca muy difícil este mensaje y acabes haciendo como muchos hicieron en esta historia, dándole la espalda y dejándole, porque en realidad no quieres más rey en tu vida que a ti mismo, que a ti misma. Y si Jesús puede ser alguien en tu vida, entonces debe ser quien te ayude, quien te anime, quien te sirva, quien esté a tu disposición. Y sí, Jesús tiene esa vocación. Pero Jesús la tiene porque es Rey lleno de gracia y misericordia, no porque tú se lo vas a exigir o porque tú se lo puedas exigir, sino porque Él es así de maravilloso, de gracioso, de lleno de misericordia con cada uno de nosotros. Aunque elijamos seguir a Cristo o no y permanecer con Él o no, como ocurre en este texto, porque es verdad que esa sí que es una elección y una decisión que hemos de tomar cada uno de nosotros. Los que perseveran para eternidad no son los que creen que han sido ellos los que han escogido un buen rey, sino los que se saben seguidores de Cristo, escogidos y llamados por Dios conforme a su propósito eterno. Es muy diferente la posición que tenemos ante Jesús. Es que yo he elegido seguir a Jesús, más vale que no tardes en reconocer que es Jesús quien te ha llamado a ser su seguidor, porque el orden de los factores altera el producto. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Dios, y no nosotros, es el autor de la salvación y vida eterna en gloria, de principio a fin. Por eso, con una mentalidad de igual a igual con Cristo, no durarás mucho tiempo siguiendo a Cristo a su lado. Él quiso hacerse semejante a nosotros y vivió en todo como uno de nosotros, pero sin pecado. Pero Él no es como uno de nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero preciosa, en la que él dice y desarrolla esta idea, no es como yo, refiriéndose a Jesús. Qué importante es tener esta visión. Agradecer a Dios que podamos ser llamados sus amigos y que hayamos sido tratados como amigos suyos, pero al mismo tiempo saber que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda, porque Él es el Rey. Con una mentalidad de un rey que sirve a tus propósitos en la vida, lo que sería un presidente moderno, no durarás mucho como seguidor de Cristo, y no porque Jesús no te vaya a servir, ya lo hizo hasta morir y lo seguirá haciendo por su Espíritu, pero lo hará como un acto de su gracia y amor, no por exigencia de ninguno de nosotros, como hemos dicho antes. Con una mentalidad de seguir a Cristo como una elección más de tu vida, no durarás mucho como seguidor suyo. Él es quien te eligió a ti para que fueses salvo, para resucitarte en el último día y que tuvieses vida eterna junto a Él. Este mensaje resultó difícil a mucha gente y es posible que a alguno aquí le esté resultando difícil. Jesús es el Rey, lo quieras o no, lo creas o no. Él es el autorizado por Dios, el único autorizado, sellado por Dios, para darnos el alimento que permanece eternamente. Seguirle y permanecer para siempre con Él es posible gracias a la obra de Dios, quien por su palabra y su Espíritu te lleva a Cristo. Así pues, una relación con Jesús que persevere hasta el final habrá de tenerle a Él como el Señor y Rey, como el único autorizado a alimentarte para vida eterna. Pero además, y este es el segundo factor en el mensaje de Jesús importante, esa relación será hasta el final si lo es en absoluta unidad e identidad con Él. Porque además de autorizado a alimentarnos para vida eterna, en Él se cumple esa frase que dice que somos lo que comemos. Porque Jesús mismo es el alimento.
Y por eso les dice lo que les dice en los versículos 35, 48, 51 y 53, 58. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Bah. Hay que comerse a Jesús. El alimento que es para vida eterna es Jesús. La respuesta a estas palabras de muchos de los que le querían hacer rey, en el versículo 14 y 15, fue, al escucharlo, versículo 60, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Y por qué fue difícil la enseñanza para ellos? Por su limitada mentalidad carnal y temporal, pues no reconocían el origen divino y celestial de quien les hablaba. Versículos 41 y 42. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, con toda lógica humana: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Uno de los problemas para seguir a Cristo en algún momento es una mentalidad carnal que solo ve a Cristo en términos humanos y no es capaz de ver en Cristo realmente al perfecto hombre, pero también al perfecto Dios que Él era. Y esto realmente rebotó en la mente de aquella gente. Se le hizo muy difícil de entender. Y en segundo lugar, porque no discernían el lenguaje espiritual de sus palabras. Versículo 52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estaban pensando literalmente que tenían que comerse la carne y beberse la sangre de Jesús. Y pensaron que eso obviamente era una barbaridad. Vamos, tenemos que ser caníbales para ser seguidores de Cristo. Es lo que estaban pensando. Claro, se escandalizaron. Y por eso Jesús tuvo que decirles, versículo 61, ¿esto es causa de tropiezo? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Que de hecho luego así ocurrió. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Y sobre esto también tuvo que escribir Pablo a los Corintios en su primera carta 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y ahí se estaba dando un choque entre lo que era espíritu y vida en las palabras de Jesús y lo que mental y de manera natural y carnal aquellos hombres percibían. Lamentablemente, en las religiones llamadas cristianas se ha querido simplificar tanto lo de comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo que algunos lo han convertido en un rito religioso, en medio del cual, al tomar un poco de pan, toman literalmente el cuerpo de Cristo, y al tomar un poco de vino, toman literalmente la sangre de Cristo. Por eso yo me he cuidado mucho de deciros antes de tomarlo que esto no era el cuerpo físicamente, no era carne de Cristo ni es sangre de Cristo, sino símbolo de ello. Porque simplificar un mensaje como este para la gente, en que tú
participas de una Eucaristía en el contexto de una misa y ya estás comiendo a Cristo y bebiendo su sangre. Esa simplificación no ayuda, hermanos. No ayuda porque provoca que muchos se consideren cristianos teniendo como única relación con Jesús la participación de vez en cuando de ese rito. Y eso, si fuera así, no sé por qué le parece tan difícil a la gente. Si realmente es hasta cómodo. Vive como quieras, de vez en cuando te comes el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y arreglado. Sin embargo, si resultó difícil esta palabra es porque en realidad no tenía nada que ver con un trocito de pan y un poquito de vino. Gracias a Dios hay muchos que participan de la Eucaristía y conozco que realmente tienen una relación con Jesús mucho más amplia que esa. Y doy gracias a Dios por ello. Pero lamentablemente, haber simplificado este mensaje de la carne y la sangre de Cristo a un trozo de pan y un poco de vino, o a una oblea simplemente, lamentablemente, esa simplificación está teniendo engañada a multitud de personas cuya única relación supuestamente con Jesús es ese rito religioso. Jesús no se refería a eso. Jesús no se refería a algo tan simple como participar de un rito religioso. Si así fuera, no lo hubieran abandonado los que lo abandonaron aquel día. Hermanos, comer y beber la sangre de Cristo es tener tal identidad con Él, que somos uno con Él y con su cuerpo, que es la Iglesia, en total sintonía con su oración al Padre. ¿Quién es el cuerpo de Cristo en este momento, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es? La Iglesia. La Iglesia. Aborrecer a la Iglesia es aborrecer el cuerpo de Cristo. No puedes pretender estar diciendo yo como y participo del pan del cuerpo de Cristo, de su sangre, y al mismo tiempo aborrecer a su Iglesia. Es una incongruencia. Es una barbaridad. Jesús oró en Juan 17, que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Sí, en la iglesia hay gente imperfecta. Todos los que aquí estamos lo somos, pero somos los hijos de Dios. Somos lo que Dios ha llamado el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Y por tanto, menospreciarla es lo contrario de tener esa unidad con Cristo, que significa, entre otras cosas, comer su cuerpo y beber su sangre. Comer y beber de Él es tener tal identidad con Él, con Cristo, que nos negamos a nosotros mismos y tomamos cada día nuestra cruz para dejar que Él sea el Señor y Rey de nuestra vida. Lucas 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Esto es difícil. No me extraña que algunos lean o oigan esto y digan, no, yo de Cristo simpatizante, pero poco más. ¿Por qué? Porque comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo es negarte a ti mismo para que Él tome el absoluto control. Él sea el que te alimente y provoque en ti todo lo que ha de provocar su presencia en ti. Comer y beber de Él es tener tal identidad con Él que dejamos a Cristo vivir su vida en nosotros y hacemos nuestras las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quieres comer la sangre, beber la sangre de Cristo, comer la carne de Cristo? Haz que Cristo sea uno en ti, uno contigo, de manera que Él sea tu Rey, tu Señor, quien te alimenta y tu vida sea el resultado de esa unión con Él y con su cuerpo, que es la Iglesia. Así que, ahora que ya sabes que esto de ser cristiano no es como empieza, sino cómo termina, tú eliges con qué versículo de Juan 6 te identificas.
Pues tras este mensaje Jesús hoy nos vuelve a preguntar, versículo 67, ¿también vosotros queréis marcharos? Y espero y deseo que no seáis de los del versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Dios quiera que ninguno de vosotros se quede a mitad de camino, sino que pueda permanecer hasta el fin con él. Pero créeme, necesitarás resolver qué es lo que estás siguiendo, si a Jesús o lo que Él puede darte, si las cosas materiales y temporales o las cosas eternas. Tendrás que resolver esto. Tendrás que resolver si estás dispuesto a comer y beber la sangre de Cristo de tal manera que ya no vivas tú, sino viva Cristo en ti. Y que todo lo que vivas, lo vivas de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. Y si has sido hasta ahora y reconoces que hasta ahora no andabas demasiado unido al Señor, que hasta ahora pudiera ser incluso que le habías dado la espalda, en el nombre de Jesús te pido y te digo, arrepiéntete y mira de dónde has caído para volver hoy mismo a tu primer amor con Cristo. Porque como Él dice en el versículo 37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no le rechazo. Si eres uno de los que el Padre le dio a Cristo, irás a Cristo. Aunque te hayas podido alejar, volverás a Cristo. Y que sepas que si vuelves a Cristo, Él no te va a rechazar. Vuelve a Cristo para ser con el resto de tus hermanos, de los que responden como Pedro lo hizo en el versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y por eso trabajamos por la comida que a vida eterna permanece, acercándonos correctamente a Jesús cada día, por quien es Él. Independientemente de lo que sea que nos vaya y nos pueda dar, que nos lo va a dar. Pero no por lo que nos va a dar, sino por quien es Él. Vamos a acercarnos cada día a Él. Porque Jesús no es como yo, no es como tú. Él es el ungido de Dios. Él es el Rey en mayúsculas. Revisa tu relación con Dios. Y si está lejos de ser la relación de un súbdito con su Rey, porque llevado por la mentalidad de nuestro siglo, te gustaría que Dios fuera un coleguilla al que tú más o menos le dices lo que tiene que hacer y cuándo. Si estás en esa tesitura, sal de ahí en el nombre de Jesús, porque si no te queda muy poco al lado de Él. Jesús es el Rey, merece ser el Rey. El Padre puso el sello suyo sobre Él y Él pudo declarar: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Acompáñame en oración. Padre nuestro, bendito y alabado eres, Señor. Maravilloso eres tú, Padre, que siendo tan grande en justicia y en santidad, diste a tu Hijo para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, de una manera de vivir cuyo final será muy desagradable, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos de ahí y por llamarnos a salir de ahí. Gracias por habernos llamado, por habernos amado y habernos escogido para vida eterna en Cristo. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos impulsó a ir a la cruz de Cristo, porque tu palabra nos guía, Señor, en Cristo. Gracias, Padre. Pero perdónanos también por las veces que solo vamos a ti, Padre Santo, porque necesitamos algo de ti. Que solo vamos a ti, Señor, si las cosas no van bien y clamamos a ti. Perdónanos si somos tan egoístas. Perdónanos, Señor. Y, Señor, transforma el corazón de tu pueblo para que podamos decirte que realmente queremos seguirte a ti, escucharte a ti, obedecerte a ti, porque tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres nuestro buen Padre, tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a dejar de aborrecer tu cuerpo y seguir alimentando la idea de que somos hijos tuyos. Perdónanos cuando alimentamos esto, cuando nos creemos esta mentira, Señor. Y si estamos
Señor, en alguna rencilla o desacuerdo con tu pueblo, Padre, oh Dios, sana, restaura. Pero, Señor, sigue llamando a los tuyos a volver a ti, a volverse a ti, Señor, y a la comunión con tu pueblo, Padre. Oh Dios, tu Espíritu haga la obra que solo Él puede hacer. Y, Señor, cualquier palabra torpe de mis labios, quítala de en medio, Señor, pero que tu Espíritu lleve tu palabra a los corazones tal cual cada uno de ellos lo necesita en esta mañana. Porque en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén, Señor. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste.
no hay comparación. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.